Ilustres y bienaventurados capibaras, ¿cómo están? Yo, excelente. Como decía por ahí en un reglamento antiguo, decía, conforme con mi sueldo y el puesto que desempeño. Así. Estaba normado. Qué terrible. Te tenían normado hasta lo que tenías que responder. Bueno, así funcionan las instituciones. Mire, ahí está mi tacita del recuerdo. Claro, ahí un pobre individuo ahí que estaba, lo teníamos ahí a punta de codo, ¿cierto? Parte de la instrucción, parte del entrenamiento. Eso no es maltrato, es parte del entrenamiento, por si acaso. Así que tengo esta tacita de esa, con esa foto esta foto debe ser de hace unos 15 años más o menos. Cuando había más pelos, 10 kilos menos, entre otras diferencias. Pero no estamos el día de hoy para eso, estamos el día de hoy para seguir leyendo este libro, el libro del Club de las 5 de la mañana de Robin Sharma. Y veamos cómo siguen desarrollándose estos tres personajes que estamos leyendo. Que bien interesante la historia, y este señor, ¿cierto? Que en el libro lo describen como un sin techo, pero en el fondo, o aparentemente, porque todavía no sabemos, no es un sin techo, sino que es un millonario. Sigamos con la lectura entonces. Un sorbito de café. Tras dar unos sorbos al champán, la emprendedora vio una película y después se quedó profundamente dormida. El artista llevaba un libro titulado Miguel Ángel, o dice Miguel Ángelo, o Miguel Ángelo, así se pronuncia, Fiorentino et Rafael da Urbino, maestro del arte en el Vaticano. Lo estuvo leyendo varias horas. Seguro que os podéis imaginar lo feliz que se sentía. El avión sobrevoló varios continentes enormes y terrenos de todo tipo. El vuelo transcurrió según lo previsto y el aterrizaje fue tan fluido como lo estaban siendo todos los demás aspectos de aquella experiencia. Bienvenido a Isla Mauricio, anunció el capitán por el sistema de comunicación mientras el avión rodaba por la pista recién pavimentada. Merci beaucoup, dice. Bienvenidos a Mauricio y al aeropuerto internacional Sir Sigurdsaugur. Innombrable, impronunciable para este humilde lector. Dice Sigurdsaugur Rangulam. Bueno, si usted sabe cómo se pronuncia, me lo deja ahí en los comentarios. Obviamente no he ido a las Islas Mauricio, si no sabría cómo se llama el aeropuerto. Bueno, continuó con la confianza de alguien que ha pasado la mayor parte de su vida en el cielo. Ha sido un privilegio volar con dos personas tan importantes como ustedes. Volveremos a verlos en unos días. El asistente personal del señor Riley nos ha informado acerca de su itinerario. Gracias de nuevo por volar con nosotros y esperamos que el viaje les haya resultado excelente y por encima de todo, seguro. Un sub negro impoluto resplandecía sobre el asfalto mientras la auxiliar de vuelo acompañaba a sus pasajeros especiales hacia aquel vehículo en marcha. En breve recibirán su equipaje. No se preocupen, les llegará a sus habitaciones de invitados de la finca de la playa del señor Riley. Spasibo, añadió con un tono elegante y un saludo formal. ¿Spasibo? Spasibo. Todo esto es de película, observó la emprendedora tomando alegremente unas selfies, posando inusitadamente como una modelo. Es total, respondió el artista, saboteándole las fotos al sacar la lengua como hizo Albert Einstein en aquella famosa fotografía que traicionaba su seriedad como científico y revelaba su ilimitado e infantil sentido de asombro. A medida que el Range Rover avanzaba por la carretera, las cañas de azúcar se mecían con la fragante brisa del océano Índico. El silencioso chofer llevaba una gorra blanca como las que visten los botones de los hoteles de 5 estrellas y un uniforme gris oscuro, bien planchado, que sugería una profesionalidad infravalorada pero refinada.
Nunca olvidaba desacelerar cuando bajaba el límite de velocidad y se aseguraba de señalizar cada uno de sus movimientos. Aunque era evidente que era un hombre de edad avanzada, conducía el vehículo por la carretera con la precisión de un joven aprendiz, dispuesto a convertirse en el mejor. Durante todo el viaje, su atención permaneció fijada en el asfalto en una especie de trance destinado a garantizar la seguridad de sus pasajeros, llevándolos a su destino con una eficacia óptima. Pasaron por varias aldeas pequeñas que tenían un aspecto atemporal. Las calles estaban delimitadas por bugambillas. Perros callejeros con ademanes de reyes de la carretera permanecían inmóviles sobre la línea divisoria, retando al sub a ver quién era el último en apartarse, mientras los niños jugaban en el césped de sus pequeños jardines con irreflexivo desenfreno. Se oían gallos cantando de vez en cuando, y ancianos con sencillos gorros de lana, pocos dientes y piel de color avellana descansaban en sillas de madera destartaladas. Parecían tener demasiadas horas libres al día, estar cansados de las dificultades de la vida, pero llenos de la sabiduría de haber vivido intensamente. Coros de pájaros cantaban melódicamente y las mariposas parecían aletear por todas partes. El sub serpenteó por una de esas pequeñas comunidades. Un muchacho delgado, con unas piernas que parecían ser demasiado largas para su cuerpo, pedaleaba sobre una bicicleta playera con el asiento demasiado alto para su chirriante cuadro metálico. En otra de esas aldeas, un grupo de adolescentes en camisetas de tirantes, pantalones cortos de surf y chanclas seguían por la carretera a un hombre con pantalones de camuflaje verde que llevaba una camiseta con la frase «El mejor pollo a la parrilla», impresa en la espalda. Todo parecía moverse a un ritmo isleño. La gente se veía alegre, desprendían una vitalidad radiante nada común en las vidas sobrecargadas de trabajo, dominadas por las máquinas y a veces vacías que muchos de nosotros vivimos. Las playas eran de una belleza indescriptible, los jardines completamente maravillosos, y toda aquella escena gauguiniana estaba decorada por una serie de montañas que parecían talladas por un escultor florentino del siglo XVI. ¿Ven esa estructura de allí arriba?, dijo el chofer, rompiendo su silencio y señalando una formación de rocas en la cima de uno de los picos que parecía una figura humana. Se llama Pieter Both. Es la segunda montaña más alta de Mauricio. ¿Ven aquella cima? Parece una cabeza humana, ¿verdad?, comentó señalando hacia arriba en la dirección de la estructura. Lo parece totalmente, respondió el artista. Cuando estábamos en primaria, continuó el chofer, nos contaron la historia de un hombre que se quedó dormido al pie de la montaña. Al oír unos sonidos extraños, se despertó y se encontró hadas y ángeles bailando a su alrededor. Aquellas criaturas ordenaron al hombre que no contara nunca a nadie lo que acababa de ver, o se convertiría en piedra. Él accedió, pero más tarde, debido al entusiasmo que le había producido aquella experiencia mística que había presenciado, rompió su promesa y contó a mucha gente su afortunado encuentro. Las hadas y los ángeles, tremendamente molestos, lo convirtieron en una piedra, y su cabeza se hinchó y subió hasta el pico de la majestuosa montaña que tienen ante ustedes, recordando a todos los que la ven que deben mantener sus promesas y cumplir su palabra. Sí, yo creo que de una u otra manera cuando uno rompe una promesa se convierte en piedra. A lo menos nuestro corazoncito se endurece, falla en algo. Cuando fallamos a nuestras promesas, a nuestra palabra, de una u otra forma, creo yo, nosotros matamos algo de nosotros mismos. Matamos algo de nuestra esencia, de nuestra propia honorabilidad, nuestra credibilidad, la vamos matando. Pueden ser cosas muy pequeñas, pero también pueden ser cosas bastante grandes.
Creo que cuando nosotros rompemos promesas no solamente le fallamos a la persona o a la situación o lo que sea que hayamos prometido, sino que nos fallamos mucho más a nosotros mismos. Y eso sí te daña la autoestima. Porque si no eres capaz de confiar en ti mismo, entonces ¿cómo progresas? El sub callejeaba por otro pueblo. Bajo el porche de una casa, 2 chicos y 3 chicas adolescentes con flores blancas y rosadas en el pelo bailaban alegremente al son de una música que sonaba por un pequeño altavoz. De fondo se oía ladrar a otro perro con suavidad. Una gran historia, señaló la emprendedora. Su ventanilla estaba abierta y su ondulado cabello moreno revoloteaba al viento. Su cara, por lo general tensa y arrugada, se veía ahora lisa y suave. Pronunciaba todo más lentamente. Una paz sin precedentes emergía de su voz. Una de sus manos reposaba sobre el asiento, no muy lejos de donde yacía la mano del artista, llena de minuciosos tatuajes con los dedos índice y corazón. Mark Twain escribió: primero se hizo Mauricio y después el cielo, y el cielo se copió de Mauricio. Comentó el conductor del vehículo, animándose después a permanecer tanto tiempo distante. Parecía tan orgulloso de estas palabras como un presidente el día de su ceremonia de investidura. No había visto nunca nada como esto, dijo el artista, cuya hostilidad de hombre duro había dado paso a un semblante más relajado, despreocupado y tranquilo. Y las vibraciones que estoy sintiendo aquí están moviendo algo profundamente creativo dentro de mí. La emprendedora se quedó mirando al artista durante un tiempo algo más largo de lo que la buena educación permite. Después miró hacia otro lado, hacia el mar. Pese a sus esfuerzos, no pudo evitar sonreír con dulzura. ¿Oyeron cómo el conductor susurraba al comunicador del sub? 5 minutos para llegar. Después, este entregó a cada uno de los pasajeros una tablilla que parecía hecha de oro. Por favor, examínelas, les dijo. En aquel metal aparentemente precioso había grabada 5 frases. Ese es el aspecto que tenían las tablillas. Regla número 1. Veamos. Hoy no sé si escuchan, pero antes de leer las reglas, pero hoy día hay un día que llovió, ahora en la mañana, pero ahora está corriendo un viento. Y de repente se mueve, se escucha como que se mueven los techos por ahí, o se mueven las cosas de los patios de las casas, y se escucha ese sonido, ese silbido del viento. No sé si digamos, el micrófono del teléfono lo alcanza a captar. Ese típico sonido como medio oscuro, medio lúbrico, ¿cierto? Se mueven las copas de los árboles, qué sé yo. Me dio recuerdo de mi infancia ahí en Conce, porque ahí se escuchaba harto en invierno, sobre todo, es así. La lluvia, se escucha ese sonido del viento. Mire, y de hecho me acordé que justo donde yo compartía pieza con mi hermana mayor, y en la ventana, digamos, la cabecera, ¿cierto?, de mi cama quedaba justo al marco de la ventana. Entonces, justo ese marco ahí tenía un hoyito, y yo miraba por afuera. Por eso obviamente también entraba algo de viento. Y siempre se escuchaba un pequeño silbido ahí cuando circulaba el aire mucho más rápido ahí. Se escucha, y algo muy similar a ese sonido. Increíble. Tiene un nombre eso, cuando uno asocia los sonidos, los aromas, situaciones, cuando uno te transportan a ciertas situaciones de tu pasado. Tiene un nombre. Si usted sabe, déjemelo ahí en los comentarios, por favor, para averiguarlo. ¿Cómo es eso? Oh, mire, estaba todo coordinado. Ahí se escuchó más fuerte. Espero que lo haya captado el micrófono. Ahí se escucha, ¿eh? Le estamos dando ambiente a la lectura, ¿se fija? Bueno, estamos hablando de una isla en Mauricio que, por lo que se ve en la lectura, son muy lindas. Bueno, regla número 1. La adicción a la distracción es el fin de tu producción creativa. La adicción a la distracción
es el fin de tu producción creativa. Los creadores de imperio y los que escriben la historia dedican una hora a sí mismos antes del amanecer, en la serenidad que escapa a las garras de la complejidad, y se preparan para un día de primera. Oye, interesante. Me quedo dando vuelta a esa primera parte que dice: la adicción a la distracción. Somos adictos a la distracción, somos adictos a las redes sociales, somos adictos a la, ¿cómo se llama? A las series, somos adictos al copuchenteo, somos copuchentos. Oye, qué terrible. Yo creo que es un placer culpable que he desarrollado en este último tiempo, oye. Ser copuchento. Pero no soy malintencionado, eso sí. No lo hago con el fin. Pero, o participar de conversaciones de copuchente, de pelambre. Somos peladores. Somos peladores. O compartimos nuestras experiencias con respecto a una u otra persona. También lo podríamos llamar así, ¿cierto? Se escucha más bonito, más académico. Está bueno. Lo voy a patentar. Compartir nuestras experiencias con respecto a una persona u otra. Claro, suena casi filosófico, weón. Pero tenemos problemas con la adicción a la distracción. ¿Qué otra distracción tenemos? ¿Qué otra adicción a distraernos? Bueno, hay otras que son peores. Otras adicciones. Pornografía. Fumar. La procrastinación, ¿verdad? Pensar en la inmortalidad del cangrejo, darle vuelta tanto a las cosas, ¿cierto? Sobre todo las cosas del pasado. Somos famosos, nos gusta rumiar nuestras penas, nuestras dolencias, y le damos vuelta, rumiar, ¿cierto? Lo que hacen las vacas, y están todo el rato en ñam, ñam, eso es rumiar. Le damos vuelta, ¿cierto? A todas esas cosas que nosotros nos hacen, sobre todo las cosas que nos hacen mal, que nos provocan cierto malestar, cierta angustia. Le damos vuelta a esas cosas y provocamos adicción. Y también lo leí una vez, que eso muchas veces inclusive lo ocupamos como tema de nuestra conversación. Y resulta que el otro individuo también saca otro tema también, que también le hace sufrir, y al final se vuelve como un círculo de sufrimiento, y como que el que sufrió más es mejor. Súper raro, pero yo creo que también es una adicción eso. ¿Qué adicción tuve yo? Creo que la adicción que tuve yo, que yo creo que es de muchos hombres, ¿eh? Atención femenina, las mujeres, güey. Sí. Debo confesarlo. Otra adicción que tuve ya de más adulto, hace un par de años. No hace mucho, unos 3 años sería. O 2 años, no hace mucho. Las bebidas energéticas. Qué terrible, weón. Me llegaba a tomar 3 o 4 al día. Y en un momento hizo clic y dije, no. Demasiado, es mucho. ¿Cuándo me pasó eso? Cuando me tomé una energética y me fui a tomar una siesta, pues viejo. Te lo prometo. ¿Cuál era mi excusa? Compraba esa sin azúcar. Si es sin azúcar, si es sin azúcar. Pero ¿y todo lo demás? Me costó dejarla. ¿Qué hice? Apliqué una regla y empecé a disminuir la dosis. Apliqué mis super conocimientos de prevencionista de riesgos y dije, bueno, para todo esto, lo que hay que ir haciendo para no provocar este efecto, ¿cierto?, como de abstinencia, ¿verdad? Empecé a bajar la dosis, ya de 4, 3, 2, ¿cierto? A la semana siguiente ya eran 2, después ya era una vez al día, después ya era día por medio, cada 2 días, hasta que finalmente ya era solamente el fin de semana. Inclusive hay fines de semana que ya no tomo. Me gusta el sabor de la energética, sí me gusta. Y de cuando en cuando sí tomo una, pero de 3 o 4 al día, no, mucho. Muchísimo, si todos saben que le hace mal, cuando había mucha publicidad, inclusive cuidado, ¿cierto?, con la bebida energética, que había provocado taquicardia, ¿cierto? Uy, ahora se escuchó como fuerte. Ahí se escuchó, parece.
Esos son los árboles que pegan por ahí con los muros. Hay un limón ahí atrás, ¿se alcanza a ver? Un árbol de mi vecino el asesino. Así el pobre arbolito. Chuta, parece que nos vamos a desarmar, tío. Bueno. Regla número 2. Sigamos con la lectura, ¿verdad? Las excusas no crean ningún genio. Espere. Voy a entrar a mi perrita, la tengo afuera. Espera un poco. Pone pausa. Ya, ahora sí. A la escoba afuera. Entra mi perrita, pobrecita, estaba asustada. ¿Qué pasó? Ahí se mete debajo de la mesa. Bueno, regla número 2 entonces. Las excusas no crean ningún genio. Que no hayas adoptado el hábito de levantarte temprano antes no significa que no puedas hacerlo ahora. Deshazte de todo el raciocinio y recuerda que las pequeñas mejoras diarias, si se hacen de forma constante, a la larga dan unos resultados asombrosos. Regla número 3. Todo cambio es duro al principio, desordenado a la mitad y precioso al final. Todo lo que ahora parece fácil, al principio te pareció difícil. Con una práctica constante, levantarte con el sol se convertirá con algo normal y automático para ti. El poder del hábito. Al principio, claro, todo nos cuesta, pero después es mucho más fácil cuando adoptamos ese hábito. Ahora, si usted lo quiere llevar a otro plano, ¿cierto? Ya, mejor. Al principio cuesta, pero después ya tú sabes. Regla número 4. Para obtener los resultados de la élite del 5%, debes empezar a hacer lo que el 95% de la gente está poco dispuesta a hacer. Cuando empieces a vivir así, la mayoría te dirá que estás loco. Recuerda que el precio de la grandeza es ser etiquetado de extravagante. Regla número 5. Cuando tengas ganas de rendirte, continúa. El triunfo ama a los implacables. Qué buena, ese me gustó un montón. ¿Saben qué? Me acordé de la regla número 4. Y yo lo viví. Fíjense que, a ver, el año antepasado, por distintas razones, cuando yo entré, digamos, a este mundo del desarrollo personal, empecé a escuchar muchos podcasts, a muchas personas, me cantaba, inclusive estaba trotando, ¿cierto?, en mi maquinita, o cuando salía a correr, escuchaba estos podcasts. En vez de escuchar música, escuchaba esto. Algunos eran un poco más controversiales, por ejemplo, qué sé yo, Andrew Tate, por ejemplo. Pero cuando una persona, claro, a un veinteañero o menos, ¿verdad?, que escucha a una persona como Andrew Tate, puede que su mensaje no sea bien procesado, bien entendido, sea muy literal. Pero para un cuarentón como yo, buen mozo, ¿verdad? Ya, si te sabes, tengo un humor ridículamente absurdo. Pero con hartas vivencias, ha pasado harta agüita bajo el puente, que ha conocido muchas personas, que ha tenido sus momentos difíciles también, varios, no han sido pocos los momentos difíciles, momentos de dolor, muchísimo dolor, inclusive dolor físico, pero también dolor emocional, con grandes alegrías también. Uno procesa las cosas de diferente manera, ¿verdad? Tiene una templanza distinta, una forma de ver las cosas distinta, uno respira, ¿cierto?, antes de decir o hacer las cosas. Bueno, y fíjense que durante ese año yo empecé a levantarme a las 5 de la mañana. Fue un año espectacular. Fíjense que hace mucho tiempo yo ya me había retirado de la Fuerza Aérea, en fin. Ese año yo había salido ya, yo había dejado la empresa donde estaba trabajando, que era una empresa internacional, estaba trabajando ahí como prevencionista de riesgo, y ese año yo me empecé a dedicar 100% a la docencia, o sea, por ahí hacía alguna asesoría en prevención, en fin, pero básicamente laboralmente, bueno, laboralmente
estaba yo dedicado a la docencia 100%, una actividad que a mí me encanta hacer. Yo feliz haría clases gratis sin ningún problema. Y fíjense que empecé a levantarme a las 5 de la mañana. Y como estaba dedicado a la docencia, ese año yo empecé a hacer clases también en la mañana y también en horario vespertino, en la tarde. Y yo me levantaba a las 5 de la mañana. ¿Qué hacía? Me levantaba. Como todavía mi familia estaban todos acostaditos, no quería hacer ruido, ¿cierto? Con la máquina, ni poner un video de ejercicio, ni nada. Entonces me levantaba a leer. Ese año, bueno, leía y además de la lectura, eh, empecé a tomar notas. Notas de lo que leía. Todavía no grababa. No grababa, ¿por qué? Porque eso significaba estar hablando, ¿cierto? Y iba a hacer un ruido, a lo mejor se iban a despertar y yo no quería eso. Entonces empecé a tomar notas de la lectura. Ese año leí 17 libros. Ha sido el año que he leído más libros. 17 libros en un año. Mi vida empezó a cambiar en muchas cosas. Empecé a ver las cosas de diferente manera. Tuve una suerte de apertura mental. Empecé a hacer cosas. Y después, a las 6 de la mañana, cuando ya sonaba el despertador y todo el mundo empezaba a levantarse aquí para los niños al colegio, mi señora ir a su trabajo, en fin. Ahí yo empezaba a hacer ejercicio. Y muchas veces, ahí mis hijos cuando se levantaban y bajaban, ¿cierto? Venían aquí al living, a la cocina, me veían que yo estaba arriba de la máquina y yo ya estaba todo sudado, qué sé yo, haciendo ejercicio. Otras veces, ¿qué es lo que hacía? Que eso ahora los ayudaba a levantarse, les ayudaba a hacer sus camas a los niños, a dejar ordenado, qué sé yo, para que ellos se fueran al colegio y después que ya se iban, yo hacía ejercicio. A excepción de cuando yo tenía clase a las 8:30 de la mañana, ahí yo hacía ejercicio primero, me duchaba, tomaba un desayuno rápido y ahí me iba también al trabajo, que en ese momento me quedaba muy cerca de mi casa, 10 minutos de mi casa en auto. Pero ¿qué pasó? Que la gente se empezó a dar cuenta de que hubo un cambio en mí. Me notó con un ánimo distinto, con un semblante distinto, inclusive con una pinta distinta, porque yo me empecé a vestir de otra manera un poco más formal o semi-formal. Empecé a preocuparme mucho más por mi apariencia, digamos. Y la gente lo empezó a notar. Fíjense que empecé a relacionarme con la gente de otra forma también, empecé a conversar mucho más, a compartir mucho más las cosas, tenía yo una suerte de alegría distinta, esa típica alegría que es contagiosa cuando tú llegas a un lugar, sin ser, digamos, estas personas como que avasalladoras, no, en absoluto, pero yo me sentía tan bien conmigo mismo que eso se notaba. Y al año siguiente, bueno, pasaron muchas cosas ahí durante ese año, cosas muy positivas. Es más, no recuerdo nada negativo que haya pasado ese año entero. Y al año siguiente yo quedé en un trabajo donde aprendí muchísimo en la ciudad de Rancagua. Y viajaba todos los días a Rancagua, pero ¿qué me pasaba ahí? Que, claro, por los horarios que yo tenía ahí, ya no me levantaba a las 5 de la mañana porque yo llegaba muy tarde, de mi trabajo, llegaba a pasar de todas las 12 de la noche, entonces como llegaba tan tarde no me daba levantarme a las 5 de la mañana, estaba muy cansado. Entonces me levantaba a las 6. Entonces ahí cambió mi rutina, cambió totalmente mi rutina, y sí los días que tenía que ir en el día, que eran los martes y jueves, ahí cuando apenas yo me levantaba, hacía media hora de ejercicio, y después me iba a dejar los niños al colegio, ¿verdad? Y de ahí me iba a mi trabajo. Y llegaba justito a las 9 de la mañana a mi trabajo, allá en Rancagua. Entonces ahí cambió mi rutina. Y este año, digamos, sigo en el mismo puesto, pero en otra acá en Santiago. Y no me levanto a las 5 de la mañana por el hecho de que me agrada, en el fondo, despertar a la gente. Ahora no llego tan tarde a mi casa. Ahora llego pasado de las 11 de la noche, 11:10 por ahí. Pero llego acá entre tomarme un tecito, alguna cosa, a veces comer algo, al final me dan las 12 de la noche. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer para volver a retomar la senda de las 5 de la mañana? Que me dio muy buenos resultados. Tendría que llegar, tomar once temprano, digamos, tomar once en mi trabajo,
que tomar once, yo digo, ocupas 15 minutos, ¿verdad? Es prácticamente lo mismo que te demora en tomar un café, pero simplemente comer algo. Algo que me puedo llevar de aquí mismo para poder seguir cuidando mis macronutrientes. Y después de eso, cosa que llegar a la casa simplemente ya a las 11 de la noche, ¿cierto? Pasadito de las 11, llegar a ducharse, acostarse. Nada más. Para poder levantarme a las 5 de la mañana y dormir 6 horas. Porque yo en mi trabajo entro, ¿cierto?, al mediodía y estoy ahí hasta la noche trabajando. Pero no entro temprano. Entonces, ¿qué es lo que me permite en las mañanas? Tener estas mañanas productivas. Por eso quise leer este libro. Porque quiero ordenar nuevamente mis mañanas. Para hacerlas más productivas en sí con todas las cosas que tengo que hacer. Preocuparme de las cosas de la casa, ¿verdad? De mi perrita. Por ahí está todavía. Se echó a dormir. Hay tantas cosas que hacer en la casa, como los dos, con mi señora y yo trabajamos, entonces hay tantas cosas de lavar ropa, de qué sé yo, de ordenar, del aseo, hay montones de cosas que se puede hacer. Entonces, por ahí está la cosa. Miren, es más, vamos a dejar hasta ahí. Vamos a dejar hasta aquí, yo creo, estas 5 reglas. ¿Ya? Y vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver cómo funciona, porque todavía nos queda algo de este capítulo. A ver, pero nos quedan como... Ya, le damos la rapidez. El vehículo avanzó lentamente entre una hilera ordenada de casas blancas en la costa con las luces apagadas. En la entrada polvorienta de una casa había aparcada una pequeña camioneta. Había equipos de buceo desperdigados por el jardín delantero de otra casa. Frente a la última casa, una pandilla de niños jugaba en un patio con risas histéricas por el puro gozo del juego. De pronto vieron el mar, verdoso y azulado con sus olas coronadas por la espuma, susurrando "shh", antes de chocar con la arena en la orilla. El aire tenía ahora un olor a vida marina, aunque dulce como un néctar con tonos inesperados de canela. En un muelle de tablones anchos había un hombre delgado como un fideo y barbudo como Papá Noel, que vestía unos pantalones color caqui arremangados y pescaba descalzo para la cena de su familia. Sobre su vieja cabeza descansaba un casco de motocicleta. El sol, esa esfera glamurosa de radiación cegadora que emitía rayos y reflejos líquidos, amarillos sobre el agua acogedora que tenía delante, empezaba a ponerse. Las aves seguían cantando, las mariposas seguían volando. Era una escena sumamente mágica. Hemos llegado, anunció el chofer en el intercomunicador, de una valla metálica que parecía construida para dejar fuera a la vida salvaje más que para impedir la entrada de los intrusos. La puerta se abrió lentamente. El sub avanzó por una carretera repleta a ambos lados de bugambillas, hibiscos, plumerías y de Trochetia butoniana, la flor nacional de Mauricio. El conductor abrió su ventanilla, dejando entrar una brisa marina que trajo un aroma arremolinado a jazmín fresco y a fragantes rosas. Los jardineros, con sus elegantes uniformes, agitaban las manos saludando sinceramente. Uno de ellos exclamó "Bonjour" al pasar el vehículo. Otro dijo "Bonsoir" al ver a 2 grandes palomas saltar por un camino de piedra. No es bonsoir, esto es bonjour. No sé cómo se pronuncia esto, pero está escrito así como B-O-N-Z-O-U-R. Bonjour. Bueno, la casa del millonario era discreta, con un diseño chic en primera línea de playa. Era una mezcla entre chalet colonial y casa de campo sueca. Era muy hermosa y estaba apartada del todo. Un enorme porche se extendía desde la parte trasera de la casa y se adentraba en el océano. Una bicicleta de montaña llena de barro descansaba apoyada en una pared. Una tabla de surf, yacía al final del aparcamiento.
La única floritura arquitectónica eran las enormes ventanas que se extendían del suelo al techo. En una de las terrazas, adornada meticulosamente con flores preciosas, les esperaba un carrito con entremeses, un surtido de quesos y un servicio de té al limón, con rodajas de jengibre cortadas con precisión. Unos peldaños grises, desteñidos por el sol, descendían hasta una playa encantadora, como las que aparecen en las revistas de viajes que les gusta leer a los miembros de la élite. En medio de toda aquella exquisitez, una figura aislada permanecía de pie sobre una arena blanca como el marfil. No hizo ni un movimiento. Guardaba un rigor perfecto. Era un hombre alto como la Torre Eiffel, con el torso desnudo y bronceado, y unos pantalones cortos holgados con estampado de camuflaje, unas sandalias amarillo canario y unas estilosas gafas de sol, como las que se venden en la vía de Condonetti de Roma. Completaban su aspecto entre surfero zen y la última moda del Soho. Su silueta se reflejaba en el mar, fija como una estrella en el gran firmamento africano. «Mira», dijo la emprendedora señalando, «por fin volvemos a ver a nuestro anfitrión, el ilustre señor Riley», añadió enérgicamente, acelerando el ritmo y bajando apresurada las escaleras de madera que llevaban a la playa. «Míralo ahí, de pie junto al agua, tomando el sol y disfrutando plenamente de la vida. Te dije que era especial. Estoy tan contenta de haber confiado en mi instinto y de haber accedido a esta maravillosa escapada. Ha cumplido su palabra cuando tanta gente dice cosas que nunca cumple y hace promesas que no puede mantener. Ha sido muy consecuente, nos ha tratado muy bien, ni siquiera nos conoce y está intentando ayudarnos de verdad. No me cabe la menor duda de que nos ayudará. Date prisa, ¿quieres?», instó con un gesto a su compañero que le seguía lentamente. «Quiero darle un abrazo enorme al señor Riley». El artista soltó una carcajada al ver cómo una pequeña lagartija cruzaba un ancho tablón. Se quitó la camiseta negra en medio de aquella luz deslumbrante y dejó ver su barriga de Buda y sus pechos del tamaño de mangos carnosos. «Yo también. Sí que predica con el ejemplo. Colega, necesito tomar un poco el sol», murmuró el pintor, acelerando el paso para acercarse a la emprendedora. Le costaba trabajo respirar. A medida que los dos huéspedes se acercaban al hombre de la orilla de aquel complejo marítimo, en estado de nirvana, vieron que no había más casas a la vista, ni una sola. Apenas quedaban unos pocos barcos de pesca con la pintura desprendida por el paso de los años, amarrados de la orilla en las aguas poco profundas. Y aparte de aquel emperador de los negocios con gafas de sol italianas rindiendo culto al sol, no había ni un rastro de ningún otro ser humano, por ningún lado. «Señor Riley», gritó el artista ya en la arena, inhalando con ansia el aire hacia sus pulmones, extraordinariamente en baja forma. La esbelta figura permaneció tan inmóvil como el guardia de un palacio esperando la llegada de la comitiva real. «Señor Riley», repitió la emprendedora entusiasmada. No hubo respuesta. El hombre siguió mirando hacia el mar y hacia los buques de transporte del tamaño de estadios de fútbol desperdigados por el horizonte. El artista llegó hasta su bronceada espalda y le dio 3 pequeños toquecitos en el hombro izquierdo. De repente, la figura se dio vuelta. Los dos visitantes se quedaron sin aliento. La emprendedora se llevó una de sus finas manos a la boca. El artista retrocedió bruscamente de forma instintiva y se cayó en la arena. Ambos se quedaron estupefactos por lo que vieron. Era el guía. Ahí termina el capítulo 6. Era el guía, era el guía el que se había desmayado. Ese era. ¿Cierto? El que se había desmayado al escenario, ¿se acuerdan? Que así partió la conversación entre estos 3 personajes. O sea, primero empieza a conversar el artista, ¿cierto?, con la emprendedora, y luego llega este famoso sin techo. Pero ahora se da vuelta y era el guía. Chuta. Mañana seguiremos entonces con la lectura, ¿verdad?, del capítulo 7,
Dice, la preparación para la transformación comienza en el paraíso. Oh, qué bueno. Fíjese, dice que todo capítulo tiene una frase, ¿cierto? Un niño no tiene problema en creer lo increíble, tampoco el genio o el loco. Somos el resto, quienes con nuestros grandes cerebros y nuestros pequeños corazones dudamos, repensamos y no avanzamos. Eso está escrito por Steven Pressfield, dice. Qué increíble. Oye, es bien interesante el libro, cómo hace estas descripciones, las descripciones de los lugares, de los personajes, ¿cierto? ¿Cuál es la gracia de estas descripciones? Que te hacen pensar, te hacen imaginar el lugar, ¿cierto? Cuando describen la montaña, ¿cierto? Con esta forma de cabeza humana, cuando te describen las playas, hace la descripción del lugar y lo que provoca, la emoción que provoca estar en ese lugar. Eso es lo interesante de la lectura. No solamente, recuerde, cuando lea, no solamente sea un juntaletras. Cuando lea, busque la emoción de la lectura. Piense, imagínese el lugar realmente como es. Ya, estimados y estimadas capibaras todos. Seguiremos entonces con el día de mañana, ya con la lectura de este libro del Club de las 5 de la mañana. Creo que me está entusiasmando mucho volver a retomar lo que les comentaba anteriormente, de volver a levantarme a las 5 de la mañana. Pero hay que reordenar cosas. Hay que reordenar algunas cositas, algunos hábitos, sobre todo algunas cosas alimenticias. Por ahí conversaba con una amiga de cómo ella hizo o le ayudó a hacer un cambio físico, el ordenar su alimentación, de ir al gimnasio, de preocuparse de sus macronutrientes, de pesar sus comidas, en fin. Y ha tenido muy buenos resultados. Así que yo creo que es tiempo de retomar una senda que partió el año antepasado y por diferentes motivos laborales, personales, emocionales, se puede... es como que bajó un poco, ¿cierto? Pero es bueno replantearse las cosas, sobre todo cuando hay un objetivo. ¿O cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que quiero lograr? Es bien interesante. Será entonces hasta la próxima. No olvides suscribirte, compartir, seguir en las redes sociales. También está mi canal en TikTok, también en Instagram. Me puedes buscar simplemente por mi nombre, Gerardo Luengo. También ahí comparto algunas cosas de entrenamiento, algunas cosas de lectura, reflexiones mucho más pequeñitas, de cómo nosotros podemos ir avanzando en aquellas cosas que deseamos y dejando atrás aquello que no queremos. Una frase bien interesante que me impactó, de un señor, Amadeo Llados, algo controversial este señor. Algunos dicen vende humo, estafa piramidal, dicen otros. Yo me quedo con las cosas buenas. Pero hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuál es aquel hombre o mujer que admiras y respetas? Hazte esa pregunta este día. ¿Cuál es el hombre o mujer que admiras y respetas? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cómo actúa? ¿Cómo camina? ¿Dónde vive? ¿Qué es lo que quieres tú?